Bueno, si os parece, yo creo que ya estamos conectados 24, o sea que me parece que más o menos es el número que nos acompaña esta tarde. Muchísimas gracias a todos por asistir a este seminario dedicado a las futuras o posibles reformas del derecho a la contratación pública después de la crisis del coronavirus. La ponencia corre a cargo del profesor Martin Burgi, catedrático de Derecho Público de la Universidad de Múnich. Él es uno de los principales, diría yo, expertos en Alemania en materia de contratación pública. Así que queríamos aprovechar que está aquí como profesor visitante para hacer este seminario que está principalmente dirigido a los estudiantes del máster de contratación pública local del instituto. Tenemos aquí a varios de los estudiantes, pero también lo hemos querido abrir a todos aquellos que nos acompañáis en las actividades ordinarias del instituto. Así que muchas gracias a todos, muchísimas gracias a Martín por tener la generosidad de impartir este seminario esta tarde. Lo estamos grabando, así que si alguno se tiene que ir más tarde o alguien no se ha podido conectar, estará disponible en nuestra web, como todas nuestras actividades. Y yo no quiero robar tiempo a Martín para que después también tengamos tiempo para las preguntas, que siempre es lo más interesante. Así que, Martín, cuando quieras, tienes la palabra. Gracias. Hola. Queridos colegas, compañeros de las administraciones públicas, queridos estudiantes, señoras y señores, bienvenidos al seminario sobre el impacto de la crisis de corona para el desarrollo del derecho de contratación. Me alegra ver que pueden venir todos parcialmente en presencia y parcialmente en línea vía Zoom. Para mí es un gran honor de trabajar en la UAM y por eso intento dar la ponencia en castellano y espero entender sus preguntas, pero habláis despaciamente, por favor. Podéis hacer preguntas en cualquier momento de la exposición y al fin, por supuesto, Silvia va a traducir mis respuestas. La ponencia durará más o menos 20 minutos. Entonces, vamos a las fotografías. Da ist noch deins jetzt momentan. Jetzt glaube ich. Ne? Ich glaube, wir haben immer noch, ich bin noch nicht richtig dabei hier. Ah, jetzt auch. Ah, bien. ¿Todo bien? Sí. El tema de hoy son las reformas del derecho de contratación pública tras la crisis del coronavirus. El objeto es de identificar objetos y formular preguntas con respecto al futuro del derecho de contratación, especialmente en la etapa de la adjudicación pública. Parece que el coronavirus no solo afecta a muchas personas y a la economía, a la sociedad, pero también va a afectar a nuestro sistema de la administración pública, de su organización y, entre otras cosas, su manera de comprar y de hacer contratos. Y ninguna vacuna podrá evitar, por lo que debemos afrontar los problemas y, como investigadores, proponer soluciones para un mejor desarrollo en el lenguaje de la medicina, que debemos producir medicamentos. Trataré los siguientes aspectos: COVID-19 y adjudicación de contratos públicos, la política actual de la Unión Europea, un análisis científico y conclusiones. Toda la ponencia se refiere al derecho europeo, no al derecho alemán. Pero las fuentes y fundamentos del derecho europeo se encuentran en los sistemas jurídicos de los Estados miembros y por lo tanto espero
numerosas ideas de la comunidad española también. Conocemos con el impacto de COVID en la adjudicación pública. Puedes ver en eso que estoy concentrando en este estado y no va a tratar el estado después la adjudicación. La razón de esto es que el derecho europeo y también el derecho alemán, pero más importante, el derecho europeo no contiene regulaciones para el estado de ejecución de contratos, pero solo para el estado de la adjudicación. En la directiva 1024 del año 2014. ¿Cuáles son las principales necesidades urgentes durante una pandemia? Probablemente durante cada pandemia. Se trata de servicios y sobre todo de suministros. Equipo de protección, respiradores, software de conferencias como Zoom o Teams, centros de vacunación, el funcionamiento, posiblemente la construcción, etc. ¿Cuál es la política de la Unión Europea? Si existen dos documentos importantes que intento presentar. Número uno es la comunicación de la Comisión del 1 de abril 2020, lo que demuestra la duración de la crisis. Es un documento de antes un año. Los principales contenidos de esta comunicación son la reducción de los plazos en los procedimientos abiertos o restringidos y la ampliación del ámbito de los procedimientos negociados sin publicación previa según artículo 32, parágrafo 2, letra C de la directiva. He leído un artículo en El País con el título "La pandemia multiplica los contratos a dedo". Ese es un eufemismo muy acertado, me parece. Contratos a dedo. El lenguaje alemán no conoce esta palabra, pero el fenómeno nos conocemos también. Y es interesante para ilustrar la problema que más de 2.000 contratos por un valor de 800 millones de euros solo en Madrid desde marzo del año pasado hasta enero de este año. Para volver al artículo 32, el artículo dice: cuando, en la medida en que sea estrictamente necesario por razones de urgencia imperiosa resultante de hechos que el poder adjudicador no haya podido prever, no puedan respetarse los plazos de los procedimientos abiertos, restringidos o de licitación con negociación. Y la sección 2.3.1 de la comunicación explica esto y dice: el número de pacientes de COVID-19 que necesitan tratamiento médico aumenta cada día y es previsible que siga aumentando en la mayoría de los Estados miembros hasta que alcance el pico. Estos sucesos y, en particular, su desarrollo específico deben considerarse imprevisibles para cualquier poder adjudicador. En resumen, la comunicación permite a los Estados miembros una flexibilidad en cuanto a los procedimientos.
El segundo documento es un paper que se llama Council Conclusions, aprobado para el Consejo de la Unión Europea. No he podido encontrar una versión en español, por desgracia. Ese documento contiene las siguientes demandas políticas y es interesante para ustedes que el documento, Paper Council of Europe, está adoptado durante la presidencia de Alemania al fin del año 2020. Durante la fase aguda de la lucha contra la pandemia, el Consejo proclama más joint procurement. Eso significa más compra centralizada y más centrales de compra. Y pues más contratación pública electrónica, más eficiencia y cadenas de suministro más fiables y diversificadas. En segundo lugar, y con respecto a la reconstrucción tras la pandemia, el Consejo proclama un aumento de los umbrales, más acceso a terceros países, es el Instrumento de Contratación Pública Internacional, ICP, mayor consideración de las pequeñas y medianas empresas y un impacto más a estrategia, sostenibilidad, economía social. Por resumen de esta parte, yo no sé hasta qué punto el Consejo Europeo se toma en serio estas exigencias y si tiene o no la intención de cambiar las directivas. Todos aspectos en este documento no son muy sorprendentemente por la gente en la comunidad del derecho de la contratación pública. Es un paper un poco aburriendo, en mi opinión, un poco aburriendo. No va a resolver los problemas. En esta situación, la misión de los investigadores, de los profesores y de los profesionales también, la misión es un análisis que consiste en la evaluación de dichas propuestas políticas y en la formulación de sus propias propuestas. En todo, tenemos que respetar los requisitos del derecho primario que os conocéis, por supuesto. No prohibición de discriminación, permanente transparencia, proporcionalidad entre la definición del objeto de adquisición y los requisitos impuestos a los licitadores, verificabilidad y en base de información sobre estos requisitos es la comunicación interpretativa de la Comisión del año 2006. Esto es el marco que deben respetar todas las propuestas científicas sobre reformas en el derecho de la adjudicación pública. Empezamos con la evaluación de las propuestas del ámbito político, que se encuentran en el paper del Consejo y en la comunicación de la Comisión. En cuanto a joint procurement, ya existe un marco legislativo en el artículo
37 sobre las actividades de compra centralizada y centrales de compra. Es un marco legislativo adecuado, en mi opinión. Aquí no necesitamos reformas. La aplicación de obligaciones y la creación de incentivos es responsabilidad de los Estados miembros. Por ejemplo, en Alemania, el gobierno no muestra mucha ambición de mandar o de ordenar los municipios de aumentar el ámbito de las actividades de compra centralizada, por desgracia. Y el problema permanente en este tema es la consideración suficiente de las pequeñas y medianas empresas. De segundo, en cuanto a la eficiencia y flexibilidad. Eficiencia y flexibilidad son siempre aspectos importantes. Por ejemplo, aquí en la UAM se tiene lugar en este momento una elección de rectorato y todos los candidatos proclamen flexibilidad, eficiencia. No es especialmente en el derecho de la adjudicación pública. En realidad ya tenemos suficiente flexibilidad a través del término de urgencia imperiosa del artículo 32, parágrafo 2 de la directiva, para dar una respuesta adecuada a la fase aguda. En mi opinión, es adecuado y no necesitamos una reforma en este aspecto también. Y dos problemas. La diferenciación entre urgencia imperiosa y la transición al estado normal es muy difícil y está muy importante de establecer un sistema de supervisión por el riesgo de abuso del término urgencia imperiosa, que es menos regulado y controlado. Aparte de eso, la propuesta del Council es demasiado inespecífica. En resumen, el documento del Consejo Europeo no supone una contribución importante para el desarrollo del derecho de contratación después Corona. Y por eso, en mi última parte, quiero presentar unas propuestas propias que he desarrollado a partir de conversaciones con los profesionales en Alemania, pero siempre en el derecho de la contratación pública es muy importante, en España por seguro también, de hablar con los profesionales, con las mujeres y los hombres que trabajan todo el día en esos temas. De primero, diferenciación no solo en función de los umbrales, sino también en función del tamaño. Eso es, creación de una categoría es una propuesta científica, una nueva categoría de pequeños y medianos compradores públicos o poderes adjudicadores, junto con requisitos de procedimiento facilitados que dependen del tamaño del comprador público.
propuesta. De segundo, establecer el procedimiento negociado con un procedimiento de participación como otro procedimiento regular para una coordinación mejor con las contratistas y para una adjudicación selectiva y económica. En tercer lugar, más posibilidades de rehabilitación en caso de deficiencias formales y menos exclusión en este caso. Más flexibilidad, más rehabilitación. Solo en caso de deficiencias formales nos conocemos estos del derecho de planificación, por ejemplo, a donde la rehabilitación en caso de deficiencias formales es un instrumento muy importante desde más de 20 años. Subsanación, Martín, subsanación. ¿Sí? Subsanación, quieres decir, me parece. ¿Cómo? Subsanación. Subsanación. Subsanación, y sí, ¿no es el mismo que rehabilitación? Heilung. Ah, ok, perdona. Subsanación. Ya, gracias, Shema. Subsanación, sí. Bien, finalmente, aumentar la calidad mediante la elaboración de circulares sectoriales. Utilizamos los varios tipos de disposiciones administrativas que conoce el derecho administrativo. Mi opinión, el instrumento de disposiciones administrativas no es muy popular en el derecho de contratación, pero ofrece oportunidades interesantes en esta parte del derecho también, no solo en el derecho administrativo en general. En resumen, reformas del derecho son solo, y eso es muy importante, reformas del derecho son solo una parte del futuro. Los juristas siempre piensan que el futuro es el mismo que el derecho, pero el derecho es una parte. Yo he dicho siempre a los estudiantes. Y esa es una parte pequeña, porque el marco jurídico se ha probado su eficacia en principio en este tema. Reformas fuera de la ley refieren a la profesionalización de las estructuras y del personal. Necesitamos más gestión, más management de compras, más que derecho. Más management, menos derecho. ¿Por qué? Porque el marco jurídico se ha demostrado en principio. El mundo después Corona die Welt wird nicht gerettet werden mit dem Vergaberecht. No se va a salvar con el derecho. El mundo no se va a salvar solo con el derecho de la adjudicación. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Martín, por la estupenda ponencia. Vamos a abrir un turno de preguntas para todos aquellos que queráis preguntar algo o hacer cualquier tipo de observación. Lo único que os pedimos es que sea despacio para que Martín pueda entenderlo bien. ¿Hay alguna pregunta? Martín. Me parece muy interesante esta idea que has formulado, aunque no la he entendido del todo bien, más management
menos derecho de adjudicación. ¿La podrías explicar con un poco más de detalle? Aparte de decir que el mundo no se va a salvar por el derecho de adjudicación. Un poquito más de detalle, a lo mejor si quieres puedes explicar en alemán, que Silvia traduce de maravilla. O si quieres traduzco yo también. Como quieras, pero si pudieras detallar un poco la idea, más management, no tanto derecho de adjudicación. ¿Qué quiere decir eso? Ich antworte in Deutsch wieder. Hast du schon verstanden oder nicht? Ich glaube, ja, ich soll das noch mal näher erläutern, was damit gemeint ist. Ah, okay, also ich kann das, Entschuldigung, ich kann das übersetzen, also wie du antwortest, das ganz einfach. Ja. Das ist zu laut jetzt. Ja. Ja, vielen Dank, Shima. Es ist, ich meine, mehr Management, weniger Recht in der Zukunft. Ich meine damit, wir haben in den letzten 20 Jahren in der öffentlichen Beschaffung uns zu sehr mit dem Recht beschäftigt und zu wenig mit der Organisation, mit den Strukturen. Das hat übrigens auch eine personelle Komponente. Wir haben sehr, sehr viele Vergabejuristen, aber jedenfalls in Deutschland wenig ausgebildetes Personal für das Vergabemanagement. Und das ist ein Punkt. Weniger Juristen, mehr anderes Personal. Der zweite Punkt ist, mehr Lernen vom privaten Einkauf. Die großen Unternehmen, beispielsweise BMW, Mercedes, Seat y los otros, haben ja auch einen Einkauf, einen riesigen Einkauf. Und die haben einige interessante Management-Tools für den Einkauf. Und der öffentliche Einkauf könnte, ich will nicht sagen davon lernen, aber in einen Dialog, in einen Austausch eintreten. Auch das ist weniger ein Rechtsproblem als ein Managementproblem. Das heißt, juristisch hat die Richtlinie das meiste sinnvoll geregelt. Und jetzt geht es in der Zukunft eher darin, auf diesem rechtlichen Fundament den Alltag zu verbessern, anstatt immer noch neue Stockwerke zu dem juristischen Gebäude dazuzubauen. Vielleicht so viel. Silvia va a traducir. Sí, un momento. Bueno, lo que nos dice el profesor Burgui, la verdad es que es algo que hemos comentado en el máster de contratos y casualmente, no hace tanto. Dice el profesor Burgui que hay demasiado peso en el derecho, ponemos demasiado peso en el derecho para resolver los problemas de contratación y deberíamos centrarnos más en la organización, en las estructuras organizativas, porque hay un componente personal muy fuerte de las personas que se dedican a la contratación y que hay demasiados juristas. Esto es algo que hemos comentado en el máster precisamente, que es cómo el derecho de contratos se ha juridificado demasiado y hay poca gente que sepa de compras, que sepa comprar, que conozca el mercado, que sepa dónde hay que buscar las ofertas, que conozca también cuáles son los precios, ¿no? Esto lo añado yo por mi cuenta. Entonces, ese sería el primer punto y el segundo punto es que tenemos que aprender en la medida de lo posible de cómo compran los actores privados, las empresas privadas. Por ejemplo, BMW, Mercedes, por ponernos ejemplos de grandes empresas alemanas, de que tienen sistemas de compras que están muy afinados y tienen herramientas de management también que pueden aportar bastante y ser interesantes para entablar un diálogo entre el sector público y el sector privado a la hora de aplicar esas técnicas de gestión, de pura gestión. Entonces, a juicio del profesor Burgui, la directiva tal y como está ahora es un fundamento suficiente, es bueno, y el problema que tenemos muchas veces es que continuamente se están añadiendo, nos dice como nuevos pisos, por así decirlo, en el edificio de la contratación pública, continuamente estamos renovando las directivas y el ordenamiento jurídico cuando el problema es de gestión más que de ordenamiento jurídico, podríamos decir. Yo solo añadiría que el profesor Burgui hace sobre todo alusión al derecho europeo y en ese sentido la valoración de las directivas en nuestro caso en España podría ser similar. El problema es la regulación que luego ha añadido en España el legislador patrio y que quizás ha hecho todavía más compleja
esta idea y que yo creo que todavía da más actualidad a este comentario del profesor Burri. Es una valoración ya personal que me permito al tener la palabra. No sé Muchas si... gracias, Martín. Está claro, clarísimo. Muchas gracias. Gracias, Silvia. No sé si hay más preguntas. ¿Tenéis alguna observación? ¿No? Silvia, Ah, Paco. yo creo que te he levantado la mano, pero ya no sé. No lo he visto, perdóname, es que como estaba... No, pero es que no lo sé, porque como esto... Es que como estaba apuntando me pierdo, perdóname. Quería dos cosas. Martín, lo primero, claro, la comparación que haces con las compras de la BMW o de SEAT, esas compras están hechas por una entidad privada cuyos riesgos de afectación a la competencia y cuyos riesgos de desviación en la compra, en la selección del adjudicatario, son distintos. No voy a decir que no existan, pero son distintos y están corregidos por la propia lógica económica del mercado. Y es que normalmente una empresa tiene una política económicamente racional de compras y hay ciertos riesgos que no existen. El hecho de que haya poco management y mucho derecho en el derecho de los contratos, en parte tiene que ver con que los riesgos de desviación en el ámbito de las compras públicas son distintos, porque no hay correcciones racionales económicas, en primer lugar. Y en segundo lugar, has hablado también de que tiene que haber más espacio para circulares sectoriales. Y no sé muy bien a qué te refieres con eso. Ja, also natürlich ist der rechtliche Rahmen bei den privaten Einkäufen grundlegend anders. Deswegen haben wir ja das Vergaberecht. Das regelt ja gerade den Unterschied, dass politische Aspekte eine Rolle spielen und nicht nur ökonomische. Das ist völlig klar. Aber der Rechtsrahmen setzt eigentlich erst ein in dem Moment, wo man eine öffentliche Ausschreibung gemacht hat. Dann greifen die Regeln über das Verfahren, über die Kriterien, über den Rechtsschutz. Aber was viel interessanter ist, und das hat jetzt Corona auch gezeigt, ist die Phase davor. Also, hemos tres estados. Estado número uno es la concepción de las necesidades. Primero, el segundo estado es la adjudicación, el procedimiento de la adjudicación. Y el estado número 3 es la ejecución del contrato. Y el marco especial solo refiere con los estados 2 y 3, no con el estado número 1. Und deshalb meine ich, in diesem ersten Stadium kann man etwas lernen im Austausch von den anderen, weil dort sind wir in der gleichen Situation. Und das war gerade, wenn man so einen grundlegend anderen neuen Beschaffungsbedarf hat, mit Beatmungsgeräten und solchen Dingen, dann ist man frei von den vergaberechtlichen Zwängen. Da geht es auch nicht um das Politische, sondern da geht es um Managementkompetenz. Ich will das nicht 1:1 übertragen, natürlich. Aber ich übersetze kurz, dann möchte ich selbst eine Frage stellen. Genau, machen wir zuerst die erste vielleicht. Bueno, ha habido una parte que el profesor Burgui ha señalado en castellano, así que esa parte creo que no hace falta precisarla. Decía que evidentemente el marco jurídico es distinto para el sector privado y para el sector público, pero que en esa distinción de las fases de la vida del contrato, en el momento de definición de las necesidades, ahí no ha entrado todavía el derecho. Esa no es una parte regulada directamente por el derecho, sino que atiende a las necesidades de, en este caso, las entidades adjudicadoras, y que ahí sí que puede entrar y tener un papel muy importante el management o las técnicas de management para mejorar. Yo añadiría, si hubiéramos conocido mejor el mercado que
quizás la compra habría podido ser mejor, pero justamente al sector público le falta conocimiento del mercado muchas veces, ¿no? Quizá por eso nosotros tenemos en ocasiones ahora los poderes adjudicadores problemas para determinar el precio del mercado porque no saben bien, no tenemos ese conocimiento directo de qué está pasando, de cuáles son las redes logísticas, dónde están los operadores económicos que pueden en un momento dado satisfacer la necesidad. Y eso es verdad que es un problema de management que en España se ha paliado muchas veces acudiendo justamente a operadores privados que sí conocían esas redes logísticas o a los operadores que podían prestar el servicio. Y ciertamente ahí el derecho, ¿no?, en lo que quiere incidir el profesor Burgui, el derecho ahí no tiene todavía ningún juego porque es la fase anterior a que se ponga en marcha el ordenamiento jurídico. Martín, por favor. Sí, Paco, la segunda pregunta se refiere a las disposiciones administrativas. ¿Puedes repetirla, por favor? Sí, es que en la diapositiva aparecía una frase que es más, creo que ponía eso, ¿no? Más circulares sectoriales. Sí. ¿En qué estás pensando? Disposiciones sectorales significa disposiciones para los diferentes sectores. Por ejemplo, es una diferencia si yo compro servicios de sanidad o servicios postales o servicios del transporte de basura o obras. Also es ist ein großer Unterschied, was man beschafft, und das Wissen über diese einzelnen Bereiche ist sehr speziell, und auch im Vergabeverfahren gibt es Unterschiede je nach diesen Bereichen. Ich habe in Deutschland zum Beispiel im letzten Jahr verfasst so einen Leitfaden für die Beschaffung von Postdienstleistungen, Servicios Postales. Dieser Leitfaden hat 100 Seiten, nur mit Spezialthemen für Postdienstleistungen. Ich weiß nicht, wie das in Spanien ist, das würde mich auch sehr interessieren, aber in Deutschland gibt es eigentlich keine Disposiciones administrativas für keinen einzigen Sektor. Und meine These ist, für den einzelnen Praktiker in den ciudades, en los pueblos, wäre es sehr, sehr hilfreich und nützlich, wenn er ein solches Dokument hätte, anhand dessen er den Einkauf abarbeiten könnte. Und nicht in jeder Stadt neu überlegen, wie machen wir es. Das ist, glaube ich, die Disposiciones sind eine wichtige Antwort in Ländern, wo wenig zentrale Beschaffungsstellen sind. Also in Dänemark zum Beispiel gibt es eine große zentrale Beschaffungsstelle für ganz Dänemark. Die Leute, die dort arbeiten, die kennen sich gut aus. In Bayern gibt es über 2000 öffentliche Auftraggeber. Und in Spanien, nach meinem Eindruck, gibt es auch sehr, sehr viele. Und dort ist es einfach sinnvoll, dass nicht in jeder einzelnen Stadt jemand überlegt, wie beschaffe ich zum Beispiel Post- oder Gesundheitsservices, sondern wenn er ein Papier hat, eine Disposizione, wo er einfach danach vorgehen kann. So war das gemeint. ¿Y quién sería el más adecuado para hacerlo? Sí, bueno, perdona, Paco, Silvia. voy a traducir un momentito. Sí, indica el profesor Burgui que la idea de las circulares, o sea, las disposiciones administrativas a las que aludía en su transparencia, se refiere a que en realidad hay distinciones a lo largo del procedimiento de adjudicación en función del sector en el que se esté llevando a cabo la compra, si estamos en el sector de la salud, de servicios postales o cualquier otro tipo de servicios. Y que en ese sentido puede ser útil que se aprueben guías que marquen los pasos de cómo proceder. Se ha puesto el ejemplo de una guía que se ha publicado en Alemania para contratar en el marco de los servicios postales, que tiene 100 páginas y que está muy especializado para contratar en ese ámbito y que puede ser muy útil especialmente a nivel local. O sea, él establece la correlación entre el número de poderes adjudicadores y la utilidad de este tipo de guías. Si tienes muy pocas centrales de compras, entonces necesitas más guías para que no tenga cada poder adjudicador que hacer el esfuerzo de tener que diseñar de nuevo el contrato en cada sector,
Entonces, por ejemplo, en Dinamarca hay una gran central de compras, no es tan útil que tengan guías, pero en Baviera decía que hay 2000 poderes adjudicadores y tiene mucho sentido que haya una guía que los pueda orientar para poder comprar en esos ámbitos. Aquí en España se copian los pliegos de contratación de unos entes a otros. O sea, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid aprueba pliegos tipo en ciertos ámbitos que sirven de modelo para otros entes. Cumpliría esa función de guía de Leitfaden informalmente, pero esa sería la idea. Perdón, era para un apunte para Martín. Sí. Perdona, Silvia, sí. Perdóname una pequeña cuña. Esos pliegos están expresamente previstos en la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Cómo se llaman? Son pliegos tipo. No tenían, Paco, ¿cómo se llamaban en nuestra época? Se llamaban condiciones generales y particulares. Las cláusulas generales y cláusulas particulares, ¿no? No, los pliegos generales y los pliegos, las cláusulas, las condiciones. A ver, los pliegos generales, bueno. Pliegos de cláusulas administrativas generales y de cláusulas administrativas particulares. Exactamente. Y la pregunta es, Silvia, desde luego eso está previsto en la ley, sí. En la línea de lo que decía Martin Burgi, nosotros, la ley prevé la existencia de esas Verwaltungsvorschriften, de ese soft law. Bueno, de esos pliegos tipo, ¿no? En concreto. Es que Exacto. Es distinto, por eso es que es diferente. El problema es que los pliegos tipo no suelen aprobarse por sector, esto me refiero. Sino por tipo de procedimiento. Esto era mi pregunta. ¿Es por tipo de procedimiento o por tipo de contrato? Es tipo de contrato, ¿no? Silvia, más bien tipo de contrato que tipo de procedimiento. No, y tipo de procedimiento también. También. O sea, pero no se distingue si se compran ventiladores, respiradores o vacunas. No. De acuerdo. Perdona, Silvia, estabas hablando tú y yo te he interrumpido. Yo he terminado, la traducción. Perfecto. Muy bien. No sé si hay más preguntas. ¿Dónde están los valientes? Silvia ha perdido la conexión. Bueno, mientras tanto, te preguntaba, Martín, ¿y quién debe aprobar esas disposiciones administrativas? Tú estás pensando en Lenda Ebene, esas disposiciones administrativas, ¿cuál es el mejor sitio? ¿Estado? ¿Región? ¿Provincia? ¿Kreise? ¿Las grandes ciudades sus propias disposiciones? Depende de la tarea por esa está utilizado la compra. Also wenn das zum Beispiel, ich muss jetzt in Deutsch, du kannst auch übersetzen, Paco, wahrscheinlich. Silvia ist dabei. Ja, gut. Also wenn es ich bleibe jetzt bei diesem Beispiel bleiben wir bei dem Beispiel mit den Krankenhäusern. Also die Geräte, respiradores por los hospitales. En Alemania es la responsabilidad de Länder, Comunidades. Und deswegen würde ich sagen, das Land müsste in diesem Beispiel diese Verwaltungsvorschrift machen. Aber mir geht es gar nicht so sehr darum, dass das jetzt im rechtlich zwingenden Sinne eine Verwaltungsvorschrift ist. Für den Praktiker würde es auch schon reichen, wenn das ein Dokument ist, wie gesagt, eine Art Leitfaden oder Logbuch. Jetzt im Sport würde man sagen, wir sagen in Deutschland, es una instrucción was heißt segeln? Also im Boot. Navigación. Sí, una ayuda por navigación. Das ist vielleicht ein guter Ausdruck. Egal, auch wenn der Bund, also el gobierno del Estado, das macht, ist er vielleicht gar nicht rechtlich zuständig, das durchzusetzen. Aber für den Praktiker in der kleinen Gemeinde wäre das trotzdem eine wertvolle Hilfe. Es wäre ihm egal, ob der Bund dafür zuständig ist. Er würde sich freuen, dass er weiß, wie er seine Leistungsbeschreibung machen muss. Also es una combinación de soft law y Verwaltungsvorschrift.
Bueno, señalaba perdonad que se me ha muerto el ordenador, no sé muy bien por qué. Él señalaba que, por ejemplo, si hubiera que comprar respiradores, deberían dictar estas guías los LENDA porque son los competentes en relación de la materia, del sector, de la actividad, pero que en realidad da igual quién lo haga porque se trata de una guía que puede ser muy, muy, muy útil para los entes locales y que no se preguntarían muy bien si quien lo ha hecho tiene competencias o no, porque lo que les importa es que les ayude justamente a sacar adelante sus contrataciones. Sería una mezcla entre el soft law y las Verwaltungsvorschriften, que en Alemania serían más o menos el equivalente a nuestras disposiciones administrativas internas, que no son jurídicamente vinculantes en sentido estricto, sino que tienen sobre todo una función a nivel ad intra en la administración. Esa sería más o menos la idea. Yo creo que para nosotros también esa idea que son guías que son muy habituales también en la contratación, especialmente en los últimos años cada vez hay más trabajos de este tipo que sirven y son muy útiles en la práctica. Ahí creo que otra en el chat. Hay una entrada de Lola, de una de nuestras estudiantes del máster de contratación. Así veo una pregunta en el chat. Sí. Y aquí el participante cuenta de un ejemplo del gobierno vasco que ha aprobado una guía de contratación. Sí, una guía, es perfecto, es la palabra que es en mi intención. Y el ejemplo, la compra de energía verde, es un ejemplo muy bueno. En Alemania hay una agencia del gobierno, Umweltbundesamt, una agencia federal, y esta agencia ha escrito un documento similar que esto. Es un muy buen ejemplo, sí. No es un circular propiamente, pero es una guía. Pero ich glaube, es würde uns sehr, sehr helfen, wenn man für sehr viele Sektoren, nicht nur jetzt für grünen Strom, sondern auch für andere Beispiele so etwas hätte. Sí, la última parte en alemán decía que sería muy útil este tipo de guías justamente para este tipo de cosas, pero también para otros ámbitos, para otro tipo de aspectos de la contratación. Pero justamente esa sería la idea. Muchas gracias, Lola. No sé si hay más preguntas, si alguno tiene alguna pregunta más. Si no, yo tengo una pregunta para el profesor Burdi. En la medida en que se ha demostrado un problema con las cadenas de logísticas, con las cadenas de suministro durante la pandemia, ¿puede tener sentido hacer algún tipo de revisión a la doctrina in-house a nivel europeo? ¿Que sea más flexible la utilización de medios in-house en un momento dado? ¿O no? ¿O es adecuada tal y como está ahora? Also die Frage ist, ob die Inhouse-Beschaffung flexibler ist als das Vergabeverfahren. Flexibler sein sollte, als jetzt ist. Das wäre die Frage. Ja. Also, oder ob die, ja. Also jetzt konkret auf das Beispiel mit Covid-Bedarf bezogen. Die Inhouse-Beschaffung wäre sicherlich flexibler, aber sie setzt da voraus, dass es in-house Einheiten gibt, die diese Produkte überhaupt anbieten können. Und ich glaube, Covid hat gezeigt, dass wir innerhalb des Staates zu wenig Kompetenzen oder besser gesagt zu wenig Einheiten haben, die diese Dienstleistungen oder Produkte überhaupt vorrätig hatten. Also in Deutschland hat sich schon gezeigt, dass die Medikamente meistens aus ganz weit entfernten Ländern, aus China beispielsweise, gekauft werden und man hier gar nicht genug Medikamente hat. Das führt uns jetzt ein bisschen aus dem Vergaberecht heraus. Das ist jetzt öffentliches Wirtschaftsrecht eigentlich eher. Die interessante Frage, ob nicht der Staat, también en España, mehr dieser Dinge selbst herstellen sollte. Es ist die Frage Markt oder Staat. Es la pregunta comunismo o libertad, una pregunta muy intensivo en estas semanas en
in einer Selektion in der Comunidad Madrid. Spaß beiseite. Also die Frage, sollte man vielleicht als Staat wieder mehr produzieren, um mehr, zumindest in den ersten Wochen, auf Vorrat zu haben, um nicht sofort auf Beschaffung angewiesen zu sein. Das ist sicherlich auch eine Lehre aus Covid, aber uns allen muss bewusst sein, das wird sehr viel Geld kosten. Und man wird dann eben auch Sachen kaufen, die man vielleicht doch gar nicht braucht. Und dann ist die Kritik wieder, dass man mit sehr viel Steuergeld irgendwelche Impfstoffe oder Spritzen oder Masken in irgendwelchen Sporthallen gelagert hat und anschließend zerstören muss, weil man sie nicht mehr brauchen kann. Das ist ein schmaler Grat. Aber sicherlich in dieser Grundfrage make or buy, produzir or comprar, wird sicherlich in den nächsten Monaten wieder eher produzieren, moderner sein in Europa als comprar. Und dann kann In-house überhaupt erst stattfinden. Muchas gracias. Sí, justamente la idea era esa, si tiene sentido que haya más producción pública de algunos productos en algunos ámbitos. Decía el profesor Burgui que justamente esto lo experimentamos muy bien, viendo que había que traer medicamentos de China porque no había. En el caso, por ejemplo, de Alemania, en España, por supuesto, tampoco lo había. Y entonces, el problema de la producción pública es que se hace después con esos productos en un momento dado cuando se necesiten, se acaban en depósitos donde ya dejan de tener sentido. Lo hemos vivido con vacunas anteriores, por ejemplo, contra el SARS, y que, por tanto, la pregunta está ahí. Quizás podríamos pensar en una red europea de empresas públicas distribuidas en toda la Unión para poder generar material esencial en un momento dado, pero bueno, eso ya nos llevaría a otro debate. Muchas gracias, Martín. No sé si hay más preguntas, observaciones, por supuesto. Una pregunta en el chat. Sí. Lola. A ver, Lola, la contratación conjunta esporádica sería en este momento un instrumento de relación de compra de cada momento de la pandemia, así como crear un instrumento que facilita la contratación para pequeños municipios. En efecto, pero como sabes, Lola, como sabes, el problema es que hay mucha reticencia a utilizarlas en muchas ocasiones cuando se propone a los gestores públicos o incluso a las autoridades electas en el ámbito local a utilizar este tipo de contratación conjunta esporádica. Martín, no sé si quieres añadir algo. Die Frage bedeutet doch, der Fragesteller sagt, dass es momentan praktiziert wird in der Pandemie, dass es aber auch allgemein ein Instrument sei, was den Vertragsabschluss durch kleine Gemeinden erleichtern würde. Also ich stimme völlig zu. Yo creo el mismo. La pregunta es correcta. La contratación conjunta y la colaboración de municipios pequeños es muy, muy importante. Pero el problema es cuando los municipios no intenten de colaborar, es imposible por el Estado de mandarlos, de ordenarlos, de obligarlos. Y por eso necesitamos instrumentos como un incentivo financiero, por ejemplo. Ich mache schon länger den Vorschlag, vieles wird ja mit Fördergeldern unterstützt, also mit ayudas estatales. Und ich würde, wenn ich als Staat einer kleinen Gemeinde Geld gebe, eine Auflage dazu setzen, dass das Geld nur fließt, wenn die Gemeinde bei ihrer Beschaffung mit den anderen kleinen Gemeinden zusammenarbeitet. Das wäre eine Möglichkeit, um die dazu zu zwingen. Decía la parte final en alemán, que ya como veis cada semana habla mucho mejor que castellano,
Decía en la parte final que él lleva tiempo haciendo la propuesta de que debería darse ayudas condicionadas para ciertos municipios a que utilicen estos mecanismos de contratación conjunta y que si no los utilizan no les llegaría la financiación. Esta sería la propuesta que hace el profesor Burki para generar ese incentivo para que efectivamente los ayuntamientos y municipios se lancen a contratar de manera conjunta. Muy interesante. Sí, no sé si hay más preguntas, alguna observación. No. Si no hay más intervenciones, no parece. Bueno, pues lo dejamos aquí. Entonces, muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias por este interesantísimo seminario que nos hace reflexionar sobre posibles mejoras en la contratación pública más allá del derecho, la importancia de la organización y del management. Así que muchas gracias. Yo creo que ha sido muy productivo y muy interesante para todos los participantes, a quienes también agradezco muchísimo su asistencia esta tarde. Espero que nos veamos en la próxima, que no sea dentro de mucho. Cuidaos todos. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y aplauso para Silvia por traducir. Aplauso para Muy importante. Gracias a todos. Gracias, Silvia. Gracias, Martín. Gracias a todos.